Mi mamá estaba profundamente preocupada porque sentía que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Mi padre, por otro lado, no me permitía expresar mis pensamientos en absoluto. Cada vez que compartía mi creencia de que Jesús era simplemente un profeta, o cuando desestimaba la Biblia, sentía el peso de su desaprobación presionando sobre mí. Era como si mis pensamientos estuvieran expuestos para que todos los vieran y yo me quedara navegando la turbulencia interna. La carga de mis errores se sentía insoportable hasta que lo encontré a él, Jesús, no solo como un profeta, sino como Dios mismo. En ese momento su presencia me envolvió, con un amor abrumador que me llevó a las lágrimas. Las mentiras que alguna vez creí sobre él comenzaron a disolverse, dejando solo la verdad. Descubrí la profunda verdad sobre la Trinidad, un misterio que de repente se volvió claro para mí. Imagina a una chica de 15 años profundamente devota y segura de sus creencias, convencida de que entendía la esencia de la vida Dios. Y el más allá, luego una mañana fatídica todo cambió. Su historia comienza en un día ordinario, pero culmina en una revelación que cambiará para siempre su vida y la de quienes la rodean. Esta es la historia de Zaina, una estudiante de segundo año de secundaria que creía tenerlo todo resuelto, hasta que una experiencia cercana a la muerte le dio la vuelta a su mundo y desafió todo lo que pensaba que sabía. Mi nombre es Zaina Faruqi y tengo 15 años. Vivo en un hogar acogedor en un Lansing, Michigan, junto a mis padres y 2 hermanos menores. Mi vida ha sido bastante ordinaria, llena de las alegrías y desafíos cotidianos de la escuela. Las amistades y la familia. Dedico la mayor parte de mi tiempo a estudiar, asistir a la mezquita y no trabajar en mi empleo de fin de semana. Criado en una familia musulmana devota, mi fe siempre ha sido mi luz guía. Rezo 5 veces al día, observo el ayuno durante el Ramadán y uso un hijab como signo de respeto por las enseñanzas que han moldeado mi crianza. La fe fue mi ancla, especialmente durante los momentos tumultuosos de la vida. Mis padres inmigraron de Pakistán antes de que yo naciera, inculcándome la importancia de preservar nuestras tradiciones y valores mientras navegábamos por la vida en América. En una mañana que se sentía como cualquier otra, me encontré despierto temprano, moviéndome por la cocina, mientras preparaba para ir a la escuela. Ayudé a mi mamá a preparar el desayuno para mi hermanito y mi hermanita, los sonidos familiares de nuestra rutina matutina llenando el aire. Mientras tanto, las noticias sonaban suavemente de fondo, advirtiéndonos sobre una tormenta de nieve inminente que se esperaba para más tarde esa semana. Mientras estaba sentado allí, mi mente corría con pensamientos sobre mi lista de tareas. Terminar mi tarea, ayudar a mi mamá con las compras después de la escuela y estudiar a última hora para mi examen de biología. Pero poco sabía yo que había un detalle crucial acechando en el fondo. Nuestro detector de monóxido de carbono había estado en silencio durante semanas y nadie se había dado cuenta. Mientras preparaba mi almuerzo, una ola de mareo me invadió, pero lo ignoré, atribuyéndolo a la fatiga. Mientras tanto, mi hermana pequeña estaba expresando su malestar, quejándose de un dolor de cabeza y manifestando su deseo de quedarse en casa. Mi papá ya se había ido a trabajar y mi mamá, claramente estresada, me estaba instando a apurarme para que no llegáramos tarde. El mareo se intensificó mientras estaba cargando el lavavajillas y pronto mi visión comenzó a nublarse en los bordes. Recuerdo haber alcanzado mi teléfono, pero una extraña debilidad se apoderó de mis manos. La última imagen grabada en mi mente fue el rostro preocupado de mi mamá, justo antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Más tarde descubrí que mi hermana, a pesar de sentirse mal, ella misma tuvo la presencia de ánimo para llamar al 911.
Los bomberos llegaron rápidamente y encontraron nuestra casa llena de peligroso monóxido de carbono. Nos rescataron justo a tiempo. Yo estaba inconsciente, mi hermana apenas podía mantenerse en pie y mi hermano estaba desmayado en el piso de arriba. Los paramédicos informaron a mi mamá que había estado sin pulso durante casi 5 minutos. Durante ese tiempo, estuve clínicamente muerto. Sin embargo, en esos breves momentos sentí como si estuviera embarcándome en una experiencia más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Al reflexionar sobre ese momento, siento como si toda mi vida hubiera sido un viaje que me llevó hasta él. Años pasados en oración, cumpliendo con las reglas y esforzándome por ser una buena persona. Todo ello parecía una preparación cuidadosamente elaborada para la extraordinaria experiencia que me esperaba. Los médicos se refirieron a mi supervivencia como un milagro. Mientras que mi familia tuvo la suerte de salir adelante, he llegado a darme cuenta de que fue más que mera suerte. Lo que encontré a continuación transformó por completo mi comprensión de la vida, la muerte y lo que hay más allá. Siempre había medido mi identidad por cuán fielmente me adhería a las enseñanzas que me inculcaron durante mi crianza. ¿Estaba rezando lo suficiente? ¿Estaba mostrando el respeto adecuado? ¿Realmente encarnaba mi fe a los ojos de los demás? Estos valores me fueron impartidos por mis padres, y la vida de nuestra familia estaba intrincadamente tejida en torno a ellos. Incluso mis amigos más cercanos provenían de mi mezquita, individuos con los que había crecido que compartían nuestras creencias y valores. Juntos aprendimos a mantener nuestros principios, evitando cualquier cosa que pudiera desviarnos de nuestra fe. Esa mañana marcó la última vez que percibiría la vida de esa manera. En el instante en que mi corazón dejó de latir, todo se transformó. No era en absoluto lo que había anticipado. No había un túnel de luz esperándome, ni un abrazo reconfortante para recibir mi llegada. En cambio sentí como si me hubieran sumergido en agua helada tan fría que parecía congelar mi misma alma. Me encontré flotando sobre mi cuerpo, mirando hacia abajo a los paramédicos mientras trabajaban frenéticamente. Mi propio rostro parecía pálido y sin vida, mientras que cerca de mí podía ver el rostro de mi mamá surcado por lágrimas y lleno de angustia. Pero el miedo no me atrapó. Sentía como si fuera simplemente un espectador en una película sobre la vida de otra persona. Me di cuenta de los más pequeños detalles que de otro modo habrían pasado desapercibidos, como la tenue mancha de café en la manga del paramédico. Y entonces, en un instante, todo se desvaneció en la oscuridad. No era simplemente el acto de cerrar mis ojos. Era una oscuridad que me envolvía, pesada y casi consciente. Sentí que me estaba siendo arrastrado hacia adelante, como si por una fuerza invisible, de repente, ya no estaba solo. A mi lado permanecía una presencia tanto hermosa como aterradora en igual medida. No era un ángel con alas como los que había visto en las imágenes. Nuestra presencia era mucho más poderosa y antigua. Era algo que hacía que toda mi alma se sintiera insignificante, aunque este ser no pronunció una sola palabra. Mi mente se inundó de imágenes vívidas y pensamientos profundos. En un instante mi vida se desplegó ante mis ojos. No fue solo una repetición de mis acciones, fue una exploración vívida de las consecuencias de cada elección que había tomado. Comencé a entender cómo mis decisiones repercutían en las vidas de los demás, a menudo de maneras que nunca había imaginado. Recordé momentos en los que había sido rápido en juzgar a alguien, y sentí el peso de cómo esos juicios los habían impactado. Hubo momentos en los que extendí amabilidad siendo testigo de cómo ese simple acto creó ondas en la vida de otra persona. Sin embargo, la revelación más sorprendente provino de Dios. Observar el impacto de mi inquebrantable dedicación a la fe en quienes me rodeaban.
Creía que estaba guiando a las personas más cerca de la verdad, pero los ángeles revelaron una perspectiva diferente. En ocasiones mi influencia había llevado inadvertidamente a algunos más lejos. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Una profunda tristeza me invadió, pero en ese momento no había lugar para excusas. A medida que profundizaba en mis pensamientos, comencé a percibir más que solo mi propia vida. Escenas vívidas de la historia se desplegaron ante mí revelando verdades sobre el profeta Muhammad que nunca había encontrado antes. Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Realmente nos ayuda a seguir adelante. El pasado se desarrolló como un misterio cautivador, revelándose un fragmento a la vez. Con cada revelación, mi comprensión evolucionó y las certezas que una vez tuve comenzaron a disolverse. A medida que navegaba por este paisaje cambiante, la oscuridad que nos rodeaba se transformó. Me di cuenta de que había innumerables otras almas atravesando este lugar, cada una impulsada por su propio propósito único. Algunas almas parecían ser atraídas hacia arriba, hacia una luz radiante que nunca había notado antes, mientras que otras descendían suavemente su brillo, desvaneciéndose a medida que caían. Se sentía como si el destino de cada persona estuviera intrincadamente moldeado por la forma en que habían vivido y las creencias que habían sostenido. Fui testigo de individuos de todos los rincones de la fe, musulmanes, budistas, hindúes e incluso aquellos que no tenían creencias en absoluto. Cada persona estaba en un viaje descubriendo la profunda verdad de que sus convicciones sinceras por sí solas no eran suficientes. Algunas almas llegaron a esta realización demasiado tarde, reconociendo que habían estado equivocadas todo el tiempo. Los observé llamando fervientemente a Alá y a varias otras deidades. Sin embargo, sus súplicas quedaron sin respuesta. En ese momento sentí que el mensaje del ángel resonaba dentro de mí. Solo había un camino que conducía a la luz de arriba, una verdad profunda, capaz de rescatar a cualquiera de ser atrapado por la oscuridad. El ángel me guió más cerca de las almas que estaban descendiendo, y lo que presencié fue nada menos que aterrador. Para mi sorpresa, reconocí a algunos de ellos, buenas personas que habían seguido diligentemente todas las reglas religiosas, dado generosamente a la caridad y orado fervientemente todos los días. Observé cómo eran arrastrados, sus oraciones resonando en la oscuridad, sin respuesta. Entre ellos había un hombre que reconocí de la mezquita, una figura que una vez nos había guiado en la oración. A su lado estaba una mujer que pacientemente me había enseñado a leer el Corán. Sus rostros reflejaban la profunda realización que pesaba en mi corazón. Toda nuestra devoción había estado mal dirigida. En ese momento, el ángel me reveló una visión de niños, almas inocentes que viajaban hacia la luz. Estos eran los jóvenes que habían dejado este mundo demasiado pronto, provenientes de mi comunidad. Y más allá, el ángel iluminó una verdad profunda para mí. Estos niños estaban a salvo, libres de las creencias erróneas que habían atrapado a tantos adultos. Había una cierta misericordia en su inocencia. Sin embargo, llenó mi corazón de tristeza, porque sabía que innumerables padres nunca tendrían la oportunidad de ver a sus hijos nuevamente. El ángel nos guió hacia adelante, y ante mí vi almas atrapadas en lo que parecía ser cadenas tejidas de luz. Sin embargo, estas no eran cadenas verdaderas, eran las creencias y tradiciones que los oprimían. Al mirar más de cerca, noté que mis propias cadenas brillaban con los símbolos de mi fe. Eran impresionantes, pero pesadas, tirándome hacia abajo con su peso. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, me encontré en una magnífica sala de audiencias bañada en luz pura.
Las almas estaban ante un juez cuya radiancia era tan intensa y sagrada que no podía soportar mirarla directamente. Observé cómo se examinaba la vida directamente. Observé cómo se examinaba la vida de cada alma, no solo por sus acciones, sino por las creencias que habían abrazado. Entonces fue mi turno. Cada vez que había recitado la Shahada, cada momento en que había enseñado que Jesús era simplemente un profeta, cada vez que había desestimado la Biblia, cada una de estas elecciones se desplegó ante mí revelando las profundidades de mis convicciones. La carga de mis errores se sentía abrumadora. Sin embargo, sabía que no estaba condenado. El ángel me guió revelando que había un propósito detrás de esta experiencia. Se me otorgaría una oportunidad de regresar, pero primero aún había más revelaciones que me esperaban. A medida que ascendíamos hacia la luz, sentí que las cadenas que me ataban comenzaban a disolverse. La luz se volvió más cálida y radiante, y luego, en ese resplandor brillante, lo vi a él, Jesús, no solo como un profeta, sino como Dios mismo. Su presencia me envolvió con un amor abrumador que me hizo llorar. Las mentiras que alguna vez creí sobre él comenzaron a disolverse, revelando una profunda verdad sobre la Trinidad. Era un misterio que de repente tenía perfecto sentido, similar a experimentar el color por primera vez. El ángel me reveló la profunda verdad de su muerte y resurrección. Llegué a entender que sus enseñanzas habían sido distorsionadas a lo largo de los años. En ese momento, reconocí que mi fe se había construido sobre conceptos erróneos. Luego, se me mostró el efecto dominó que mi decisión de compartir este mensaje podría tener en los demás. Por fin, me enfrenté a una elección crucial. Podía quedarme en ese refugio sereno o aventurarme de regreso al mundo que una vez conocí armado con la sabiduría que había adquirido. Reconocí los desafíos que me esperaban, sin embargo, cuando imaginé las vidas que podrían ser transformadas por mis experiencias, me di cuenta de que tenía que hacer el viaje de regreso. Despertar en el hospital se sentía como estar atrapado en un espacio que era demasiado restrictivo. Las duras y brillantes luces atravesaban mis ojos y cada centímetro de mi cuerpo palpitaba de dolor. Mi familia me rodeaba, con lágrimas corriendo por sus rostros mientras me abrazaban con fuerza. Sin embargo, a pesar de su amor y preocupación, no podían comprender la profundidad de lo que había experimentado. Cuando intenté compartir mi experiencia, me desestimaron como confundido, atribuyendo mis palabras a los efectos del monóxido de carbono que me habían dejado delirante. Sin embargo, en lo más profundo, me aferraba a la verdad, inquebrantable e inamovible. Pero todo cambió una vez que regresé a casa. La gente de mi comunidad se enteró de lo que había estado diciendo, y su reacción fue todo menos positiva. Amigos que había conocido toda la vida de repente me dieron la espalda, cortando toda comunicación. Mi madre estaba consumida por la preocupación, temiendo que estaba perdiendo el control de la realidad. Mientras tanto, mi padre estaba decidido a silenciarme, negándose a permitir cualquier discusión sobre el asunto. A medida que pasaba el tiempo, más personas comenzaron a dar un paso adelante, compartiendo en silencio sus propias preguntas, dudas y caminos personales de fe. Algunos habían vislumbrado algo más grande y estaban ansiosos por encontrar respuestas. Ahora, 2 años después, nuestro hogar se ha transformado en un lugar acogedor de encuentro para aquellos que están en busca de fe. Personas de todos los ámbitos de la fe, vida. Mi hermana menor ha comenzado a hacer preguntas, ansiosa por aprender más sobre mis experiencias. En cuanto a mi padre, sigue estando incierto, pero a veces lo sorprendo leyendo la Biblia cuando cree que no lo estoy mirando. Comparto mi historia con la conciencia de que no todos la aceptarán. Sin embargo, una vez que has sido testigo de lo que yo he visto, una vez que comprendes la profunda verdad,
de lo que hay más allá de esta vida, el miedo al rechazo o al juicio se vuelve insignificante. Cada día me despierto lleno de gratitud por esta segunda oportunidad en la vida. Me aferro a la esperanza de que mi historia puede iluminar el camino para al menos una persona, llevándola a las verdades más profundas que existen más allá de nuestro mundo visible. Si mis palabras resuenan contigo, te animo a compartirlas. Nunca sabes quién podría estar buscando este mensaje de esperanza.